Así que bueno, bienvenidos a todos oficialmente a esta nueva sesión del Coloquio Las Palmeras. En esta ocasión tenemos a Felipe Poblete de la Universidad Austral, que nos va a hablar de soluciones fundamentales de la ecuación de evolución retardadas en espacios de Banach. Bueno, muchas gracias por la invitación, Giancarlo. La verdad que a mí me pone muy contento hoy día estar en este coloquio, principalmente porque le tengo mucho cariño a la Universidad de Chile, porque tengo muy buenos recuerdos de mi, de mi estancia en el doctorado. Bueno, ahí me formé como investigador, así que a mí me pone muy orgulloso estar acá frente a ustedes. Bueno, hoy día les traigo lo siguiente. Bueno, les voy a hablar un poquito de este concepto de solución fundamental para ecuaciones que involucran un retardo. Y la charla está configurada en 4 partes. La primera tiene que ver con una introducción y eh, para introducir más o menos cómo uno estudia ecuaciones diferenciales en espacios de Banach. Y la segunda parte vamos a ver el concepto de solución fundamental, lo que se ha hecho, y de ahí, en esa parte, voy a introducir un trabajo que estamos desarrollando junto al profesor Lucio Viena de la Universidad Federal de Sergipe. Bueno, en la tercera parte vamos a hablar de los resultados y finalmente voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo bastante ilustrativo de que permite entender cómo funciona este concepto de la solución fundamental. ¿Bien? Bueno, es importante destacar que muchos fenómenos naturales que surgen en varios ámbitos pueden describirse mediante ecuaciones diferenciales que pueden ser parciales o ordinarias, y muchas de ellas almacenan información que no solo depende del presente, sino que dependen de información del pasado. Es algo bastante común que en la vida cotidiana ocurre. Muchas veces nosotros tomamos decisiones que no involucran el presente, sino que más bien involucran una historia. Y este concepto se enmarca dentro de las ecuaciones. Particularmente me voy a enfocar en las ecuaciones diferenciales parciales, que son las que tienen las características para trabajar en espacios de Banach más generalizados. Bueno, voy a partir con un ejemplo bastante conocido, bien conocido, que es la ecuación calor de una barra. Vamos a pensar que es de largo 1. Pero a esta ecuación del calor le vamos a agregar una variante que trae involucrado un desfase en la temperatura promedio de la barra, que viene siendo el término que aparece aquí. Entonces, si usted lo mira bien, este término involucra una integral que está actuando sobre la variable espacial, pero acá adentro trae una evaluación en un tiempo en R unidades anteriores. Entonces aquí lo que hay, digamos, es un desfase de la temperatura, y acá hay un promedio de la temperatura en la barra, que está ponderado por una función que se le suele llamar a esta función control. Bueno, también podríamos pensar en otra ecuación como procesos de difusión que traen retardo distribuido. Entonces esta es la clásica ecuación del calor más una perturbación. Y lo simpático de esto es que esta parte de acá lo que está haciendo básicamente es calcular promedio histórico, ¿ya? Entonces esta integral está barriendo sobre tiempos anteriores a t. Bueno, me voy a concentrar en la ecuación del calor inicial, y si uno la repiensa un poco y setea la parte que tiene que ver con el largo de la barra sobre un espacio completo, o sea que u de t de x uno lo repiense como una función que a cada valor t le asigna una función en L2, entonces ¿qué es lo que pasa? Que uno puede repensar esto como que esta u depende de t, pero está tomando valor en el espacio x, lo mismo acá, y esta parte de aquí que tiene que ver con el desfase que hablé hace un rato, uno lo puede pensar como una función, ¿ya? Que está definida en el intervalo t menos rt. Entonces, más o menos lo que ocurre aquí es que lo que estoy considerando es que me paro en el tiempo t y estoy mirando la función en t menos r unidades hacia atrás,
y ella la estoy considerando para producir un output. Entonces acá lo que estoy haciendo es evaluar exactamente en el borde extremo. Podría evaluar en alguna parte intermedia o hacer algo con toda esta historia para producir este output, pero en este caso estoy evaluando. Bien, entonces, más o menos, si uno le da estructura a esto, si yo denoto por U sub t a esta parte, que es la función historia, uno se da cuenta que esa función está definida de esta manera. ¿Sí? U sub t de teta, digamos, va a estar definida como U de t más teta, donde el teta barra entre menos r y 0. Bueno, en este caso particular, lo que estoy haciendo es tomar esta función U sub t y evaluarla en menos r. ¿Okay? Estos son los típicos desfases que uno suele llamar donde está evaluando en unidades anteriores. Bueno, entonces, cuando miramos ya estructuralmente esta ecuación, tengo una función U en el tiempo que estoy derivando. Acá tengo esta expresión que está actuando sobre la variable especial, que viene siendo un operador en X. Y acá lo que tengo es, bueno, aquí tengo la función historia que está siendo evaluada, por lo tanto aquí tengo un operador que está actuando sobre un espacio de funciones, y acá afuera lo que tengo es un operador que está actuando sobre la variable espacial. Entonces, cuando uno reescribe esto de manera más abstracta, lo que obtiene es una ecuación de esta forma. Entonces, esta ecuación lo importante es que está tomando valores en un espacio, en este caso de Banach, que le llame, que es el L2, y es importante que tiene aquí una variante de, que es lo que yo le llamo el retardo. Y este retardo, bueno, puede ser de dos tipos, puede ser de los clásicos que son evaluaciones, o pueden ser de los clásicos que sacan promedio histórico, pero hay muchos más, digamos. Entonces uno los toma de manera más general. Bueno, evidentemente aquí el F tiene dos componentes, tiene una evaluación y por otra parte tiene un operador B que es el que anoto acá. Entonces, es importante mencionar aquí que este operador B, bueno, en ambos casos, el operador A y el operador B, o B0, aquí le llamo B0, son operadores lineales, ¿ya? Les vamos a pedir que sean cerrados en general, y acá va a depender de B para ver si este operador resulta ser acotado o no acotado. En esta charla particular voy a centrar el foco en los operadores no acotados, que es un problema bastante, digamos, complejo de manejar, pero también va a ser importante y va a ser una parte de la charla que vamos a revisar el caso cuando este B, digamos, es acotado, particularmente cuando este B es la identidad. El F, para simplificar aquí, lo vamos a tomar también acotado sobre un espacio adecuado. Entonces, el tipo de retardos que vamos a tomar acá van a ser sumas de cosas de esta forma, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a considerar en un espacio de Banach ecuaciones de esta forma. Bueno, el A va a representar un operador lineal cerrado con dominio denso en X. El X va a representar un elemento en el espacio de Banach. Y la var phi va a representar una función en LP de menos R0 a X, donde esta función le vamos a llamar la historia inicial, ¿ya? Bueno, esto es más o menos lógico de pensar, digamos, yo tengo un sistema acá que se está reproduciendo y aquí tengo que ir echando la información de la historia, entonces en algún momento voy a llegar al tiempo cero y voy a necesitar ir para atrás. Entonces en esa parte que uno va para atrás es donde aparece la historia inicial. Bien, bueno, aquí la función historia que ya la expliqué un poquito cómo uno la considera, y bueno, el F que voy a considerar van a ser sumas de estas cosas que van a ser BI por FI, donde el BI va a ser un operador lineal cerrado, y el FI va a ser lineal también, pero bueno, aquí le puse en un momento, más adelante voy a ver qué condiciones les voy a pedir. Pero en general va a ser lineal, va a estar definido sobre un espacio adecuado. Ok, entonces, para ir formando ideas, recuerden ustedes que nuestro tipo de ecuaciones traen información del pasado, por lo tanto, estructuralmente voy a tener una condición inicial, ya, que justo aquí en cero, que trabaja la parte dinámica que trae el operador A, tiene una historia inicial que actúa sobre la dinámica que trae el operador F, y no olvidar que tengo aquí siempre en cada tiempo una historia que está jugando. Bien. Ok. Bueno, es importante mencionar siempre el caso cuando no hay retardo, porque es un caso importante en el estudio de este tipo de ecuaciones en espacios de Banach.
Y esto es bien sabido que la ecuación, cuando no tiene retardo, está bien planteada cuando el A es el generador de un C0 semigrupo. Bien, aquí dejo algunas referencias donde pueden revisar este concepto. Y, por ejemplo, particularmente en el segundo hay ejemplos, muchos ejemplos en esta parte, digamos, para ver en más específico de qué trata, digamos, los C0 semigrupos. Bueno, hay una caracterización también que es importante, que yo la voy a destacar acá, porque va a ser inspiradora para lo que se realizó en el trabajo que voy a presentar aquí, y tiene que ver con lo siguiente. Bueno, antes de eso voy a mencionar acá lo que significa un C0 semigrupo. Bueno, C0 semigrupo es una familia de operadores lineales fuertemente continua que satisface básicamente una relación funcional, y ya esta relación funcional se le asocia también un operador que el operador A. Entonces, básicamente lo que uno ve cuando quiere saber el estudio del buen planteo de esta ecuación, lo que hace es que toma el A de la ecuación y se pregunta si hay un T, ¿ya?, que le hace el juego en este sentido. O sea, debería encontrar yo una familia de operadores que hace esta cosa y que el A calza con esta descripción. Y cuando eso ocurre, yo sé que el problema está bien planteado. Bueno, una cosa importante que aquí también voy a mencionar, ¿qué significa buen planteo? Esto lo voy a hablar en palabras generales. Bueno, buen planteo, ¿qué significa? Significa que para cada dato que yo tengo existe una única solución del problema, y que esa solución depende continuamente de los datos iniciales. O sea que si yo muevo poco el dato inicial, las soluciones asociadas también se mueven poco. Bueno, eso. Y lo que les contaba sobre que hay una caracterización que va a ser relevante. Bueno, esta también es una caracterización importante, porque me dice que este problema está bien planteado si existe una familia de operadores fuertemente continua que satisface estas tres condiciones. Aquí me detengo un poco porque una cosa bonita de esto es que yo estoy traduciendo el buen planteo de una ecuación en términos de familias de operadores que satisfacen ciertas propiedades. Entonces, detrás de esto, lo que yo tengo primero es existencia, ¿ya? Tengo unicidad y, bueno, dependencia continua de los datos. Entonces, cuando uno mira estas tres cosas que están aquí, uno las puede decir de manera simple, como que la 1 y la 2 te están dando la existencia de la solución. Y la propiedad 3, que es una propiedad de conmutación, bueno, aquí era T, perdón, no G, esta propiedad de conmutación te termina dando la existencia. O sea, 1 y 2 lo que te entrega es existencia, y el 3 lo que te va a entregar es la unicidad. Entonces estas tres combinadas te permiten dar el buen planteo de la ecuación. Bien, bueno, volvamos al caso que nos compete, que es el caso que tiene retardo. Uno de los primeros trabajos que hay que involucra un estudio de este tipo de ecuaciones en espacios de Banach es del 81 por el señor Nakagiri, donde él estudia este problema. Si se fijan acá, lo que yo voy a tener son evaluaciones, y bueno, estoy sumando varias de ellas. Acá el operador que considera estos VR son operadores que pueden ser no acotados. Bueno, ¿qué es lo simpático que hace Nakagiri? Bueno, Nakagiri lo que hace es que construye lo que él le llama la solución débil, ¿sí?, asociada a la condición inicial X y a la historia 0. O sea, él dice, bueno, no voy a resolver el problema completo, sino que voy a resolver solamente para historia 0 y para una condición X cualquiera. Entonces, a eso él le llama la solución fundamental, y lo que descubre es que esa solución fundamental, que termina siendo una familia de operadores, tiene unas propiedades bien simpáticas. Entonces, básicamente lo que muestra es que esa G es una familia de operadores fuertemente continuas que satisface esta relación, que en el fondo está, fíjense que aquí el T que está acá, corresponde a lo que está acá, y parte de lo que él supone es que el A genera un C0 semigrupo, o sea que el caso no perturbado está bien planteado. Entonces lo que hay aquí es, en el fondo, lo que está haciendo es resolver la ecuación desde el punto de vista operacional de manera perturbativa, clásicamente como
como uno hace, digamos. O sea, aquí se toma el semigrupo y se convoluciona el semigrupo con algo. Y ese algo, bueno, resulta ser el G, digamos. ¿Ya? Bien, otra cosa que descubre es una relación para construir las soluciones a historias que no sean cero. Y bueno, él lo que dice, bueno, es que la solución va a estar dada por esto, que también es lo típico que uno hace cuando resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias, cuando tiene una exponencial en juego. Bueno, eso. Entonces, aquí básicamente lo que se hace, se resuelve el caso cero. El caso de historia cero se construye la solución fundamental, y una vez que ya se tiene la solución fundamental, se construye la solución general. Siempre es importante que cuando se hacen estas construcciones, bueno, la parte de la unicidad es relevante, y eso lo que te permite construir la unicidad va a estar dada, digamos, por las relaciones que cumple la solución fundamental. Bien. Bueno, en el 88 también Tanada hizo algo similar, pero aquí lo que hizo él fue tomar un retardo un poquito diferente a las evaluaciones. Los retardos más clásicos que hay son las evaluaciones y los que son de tipo promedio histórico. Entonces él consideró, digamos, una evaluación con un promedio histórico aquí, y hizo lo mismo, ¿ya? Entonces consideró que el A era un generador de un C0 semigrupo, acá el A1 y A2 operadores lineales cerrados, no acotados, y trabajó de manera similar. Aunque aquí con una pequeña diferencia. Él la solución fundamental la definió a través de una solución operacional a nivel de operador. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, voy a introducir una familia que le voy a llamar fundamental, solución fundamental, a un doble T que satisface esta cosa. Entonces, básicamente lo que hizo fue tomar el semigrupo, convolucionar y resolver, digamos, la ecuación desde un punto de vista operacional. Y la misma idea, demuestra que la solución fundamental es única, fuertemente continua, y que bajo condiciones adecuadas se puede reconstruir la solución para cualquier historia inicial. ¿Ya? Bueno, más allá de las expresiones, aquí aparecen unas convoluciones que son clásicas, y bueno, acá también aparecen, hay unas cosas medias extrañas que quizás no logren identificar, pero detrás de esto hay una convolución de este estilo. ¿Ya? Más adelante lo voy a ir aclarando la reconstrucción que hay. Bien. Bueno. Sin ir más lejos, Kai Liu, digamos, en el 2010 y en el 2013, abordó el caso de esta misma ecuación, pero en espacios de Hilbert. Y una de las cosas interesantes que hace Kai Liu es que el operador de retardo no lo considera tan específico como lo hace Nakagiri o Tanabe, porque Nakagiri y Tanabe al final toman retardos que son las evaluaciones y promedios históricos. Él lo toma de una forma muy general, pero con la pérdida de que trabaja en un espacio de Hilbert y trabaja con un A siempre generando un C0 semigrupo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Kai Liu? Bueno, Kai Liu hace algo muy similar a lo que hace Nakagiri. Dice, bueno, defino la solución fundamental como aquellas soluciones que están asociadas a historia cero y condición inicial X, y dice, bueno, este tipo de objeto describe una familia de operadores fuertemente continua que satisfacen las siguientes propiedades operacionales, ¿sí? Aquí ya está más claro donde aparece la convolución que le hablaba hace un rato. O sea, en el fondo le está viendo el problema de manera perturbativa. O sea, toma la parte que tiene que ver con el C0 semigrupo, está suponiendo que la parte no perturbada está bien planteada, y genera una perturbación y construye, digamos, la solución. Bueno, ¿qué cosas son relevantes aquí? Bueno, que la G automáticamente le sale exponencialmente acotada. Ya eso es bueno, porque cuando la G es exponencialmente acotada, uno puede sacar transformada de Laplace y usar toda la maquinaria de la transformada de Laplace para concluir cosas. Bueno, aquí también hay una descripción de la solución para cuando la historia no es nula. Y
una cosa interesante es que descubrió una relación funcional en términos de muy similar a la ecuación que define el C0 semigrupo. ¿Ya? Entonces descubre que la solución fundamental satisface esto. ¿Ok? Y bueno, más allá de explicar lo que es simplemente una relación entre que satisface G en términos de tema S y la multiplicación. Bien, entonces aquí apareció una pregunta interesante porque realmente uno se pregunta ¿qué es lo que es una solución fundamental? Entonces, por una parte, Nakagiri dice, bueno, son la solución para historia cero. Tanabe dice, no, es una solución a nivel operacional que involucra el C0 semigrupo. Kai Liu también hace lo mismo, pero en ninguna parte describe la solución fundamental realmente como es, porque siempre le están colocando condiciones. Entonces, esto derivó en una pregunta bien simpática, que en el fondo te dice, bueno, la relación que encontró Liu, digamos, ¿será suficiente para caracterizar el buen planteo débil de lo que se está estudiando? Bueno, y esta pregunta fue la que derivó en un trabajo eh, junto al profesor Carlos Lizama, en el cual estudiamos el buen planteo de esta ecuación, pero desde el punto de vista desde la ecuación funcional, al igual como se hace con la teoría de C0 semigrupo. Entonces, ¿qué fue lo interesante de esto? Bueno, uno, que se pudo lograr una caracterización en términos de una relación funcional, y quizás lo que yo más destaco es que no se usó que la genera un C0 semigrupo. O sea, lo que estoy diciendo acá es que no se usó que la parte no perturbada estuviese bien planteada. Y aquí hay preguntas bien simpáticas porque uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa si este problema está bien planteado? ¿Será cierto que el problema no perturbado está bien planteado? Que esos son problemas clásicos de linealización, por ejemplo. Y esa pregunta está abierta hasta el momento, no se sabe. Acá en este trabajo se tomó el F bastante bueno, el F se consideró acotado sobre el espacio LP de las condiciones historia inicial, y esa pregunta está abierta, pero uno podría decir, bueno, este de acá no acotado, este de acá acotado, ¿cómo puede ser que si este viene malo, este puede arreglar al de acá? Porque este trae, cuando uno dice que este trae cosas malas desde el punto de vista espectral, trae espectros sobre todo el eje real, básicamente. Y este que está acotado, si uno lo mira desde el punto de vista espectral, su espectro va a estar acotado. Entonces, ¿cómo una parte no acotada yo la puedo arreglar con una parte no acotada? Entonces uno dice, pucha, quizá aquí no es tan razonable pedir que esto no sea un generador de un C0 semigrupo. Pero bueno, más allá de eso, siempre es relevante describir el objeto por sí mismo. Y en este trabajo eso se logró. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, se definió eh, una familia fuertemente continua extendida como el operador nulo, la vamos a llamar solución fundamental con retardo F, si satisface esta relación funcional, que es la ecuación de Kai-Liu. Se define un generador muy similar a lo que se hace con los semigrupos, y bueno, evidentemente si el F vale 0, lo que se recupera es la ecuación de Abel. Así que eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Bien. Algunas observaciones. Bueno, si la G es una solución fundamental en el sentido de la ecuación funcional, entonces lo que uno sabe automáticamente es que la G es exponencialmente acotada. Y eso da libertad para sacar transformada de Laplace y se puede manejar muy bien el problema cuando uno puede hacer este tipo de cálculo. Bueno, la transformada de Laplace de la ecuación funcional corresponde básicamente al símbolo de la ecuación. ¿Ya? Aquí no hay mayor misterio. Evidentemente aquí si el F da 0, uno recupera la resolvente del C0 semigrupo. Bien, entonces, ¿cuál es el teorema relevante de este trabajo? El siguiente. Bueno, este problema va a ser bien planteado si solo si el A genera una solución fundamental con retardo F en el sentido de la ecuación funcional. Muy al estilo
C0 semigrupo, para problemas de Cauchy de primer orden. Bien. Entonces, más aún, uno puede reconstruir la solución para cada historia inicial mediante esta fórmula de variación de parámetros, que en el fondo aquí lo que estoy haciendo es convolucionar con la solución fundamental, digamos, el dato inicial de la historia. Aquí hay una flechita para arriba que es importante tener en cuenta. Esto significa que porque el dato inicial está definido entre menos R y 0. Entonces, esta flechita hacia arriba significa que voy a extender la función hacia todo el eje real, pero hacia el eje real positivo lo voy a extender como la función 0. ¿Ya? Entonces, esta parte, digamos, está operando y el dato inicial de la historia está reconstruyendo a la solución de la ecuación. Bueno, y esta va a ser la única solución de ello, ya que eso también es relevante. La unicidad aquí es muy importante. Ok. Bueno. Vamos al caso general que tiene que ver con el abstract que envié, que como les comenté al principio, este es un trabajo que estamos desarrollando con el profesor Luis Ollana. Entonces acá el desafío importante, digamos, es describir la solución fundamental, pero desde un punto de vista cuando el F involucra una parte no acotada, ¿ya? Entonces ese es el desafío más grande y ahí hay problema entre medio. Entonces, las voy comentando, pero antes de eso voy a ir como definiendo las bases del problema. De aquí en adelante, el A siempre va a representar un operador lineal cerrado con dominio denso. El X va a estar en X, la historia inicial va a estar en el EP, y el F va a ser suma de cosas del estilo siguiente, o sea, son sumas de retardos acotados, y el BI van a ser operadores lineales cerrados con dominios que contengan ADA. Bueno, aquí me voy a detener un poquito porque esta condición es relevante. Los FI, que van a ser los operadores de retardo, los vamos a pedir acotados en este espacio y que ellos admitan una extensión a ALP de menos RT. Entonces lo que voy a hacer aquí en palabras simples, para no enredar esto, lo que voy a hacer, como voy a trabajar a un nivel débil, voy a ir un poquito atrás, este término de aquí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si estoy pensando en una evaluación, la U no puede estar en LP porque ¿qué significa evaluar? Entonces eso es delicado. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a considerar una versión integrada. Entonces, cuando uno integra aquí, lo que está haciendo es barrer aquí. Entonces, por ejemplo, si usted piensa en las evaluaciones se simplifican porque el U da lo mismo si uno está evaluando en T-1, por ejemplo, y integra. Si la U está en LP, esa integración sigue estando bien definida, no tiene ningún problema. Entonces, lo que estamos haciendo acá es exactamente eso. Estamos, digamos, echando en un saquito a todos aquellos Fs, como las evaluaciones, o las que calculan promedio histórico, en uno. En general, estos se suelen trabajar separados, ¿ya? Y esto fue una de las cosas que Kyle Liu hizo muy bien. En general, esto se trabaja siempre, o las evaluaciones, o otras cosas. Y se hacen trabajos por separado. Entonces, bueno, dijo, juntemos todo en un saquito y resumámoslo en esta condición. Bueno, pero no es una condición cualquiera, es una condición que te dice, bueno, cuando tú barras o integres entre 0 y t, tu función f de u sub t le va a pedir algo importante, que dependa, digamos, de la función u en norma LP, y que esa dependencia, digamos, sea a través de esta relación, que en el fondo lo que te está diciendo es un acotamiento en este espacio, ¿sí? Es un acotamiento. ¿Ya? Bien, entonces para que quede más claro, vuelvo a tomar el ejemplo clásico, que son las evaluaciones. Por ejemplo, si yo pienso en el F como evaluar en -1, tengo que tener cuidado, porque esto si lo tomo en LP tengo problemas. No puedo evaluar en -1 cuando funciona en LP, pero la voy a tomar esta evaluación en un espacio bueno. Por ejemplo, piensen usted en las continuas o en el W1RP que coloqué. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a aplicar el operador F a U sub T, y esto lo que se obtiene acá es U sub T menos 1. Y esto ya está mejorcito porque cuando yo integre, esto que está aquí,
ya si tiene sentido para una función en LP, entonces por eso uno llama una extensión natural, que le voy a llamar simplemente F. Y bueno, evidentemente esta evaluación satisface la condición que se quiere. Bueno, con el otro operador lo mismo, el otro operador tipo promedio histórico provienen de este tipo de... Este es más bueno, porque si yo tomo una función en LP, esto tiene sentido. Luego, esto funciona súper bien si yo lo quiero extender más arriba. O sea, bueno, ya parte bien, digamos, así que no hay problema. Bueno, este tipo de operador de retardo también satisface la condición anterior. ¿Ya? Bien. Entonces, vuelvo a la pregunta guía, digamos. ¿Qué es una solución fundamental? Entonces, cosa importante. No quiero suponer que la A es generador de S0 semigrupo porque no estoy describiendo la solución fundamental, estaría describiendo la solución fundamental asociado a un generador de S0 semigrupo. Entonces, si yo no quiero suponer que la A es generador de S0 semigrupo, no puedo proceder como lo hizo Nakagiri, no puedo hacerlo como lo hizo Tanabe, y menos como lo hizo Cayley. Otra opción, bueno, partamos desde la ecuación funcional. Bueno, tampoco puedo, porque resulta que la ecuación funcional trae información del F, y el F se le pide que sea acotado, digamos. Entonces, si yo quiero levantar esto al caso general de acá, esta parte me va a quedar no acotada, entonces si esto ya no me queda no acotado, esto ya no funciona ni para arriba ni para abajo. Entonces, realmente tengo un problema fuerte aquí para entender qué es lo que es una solución fundamental. Bueno, pero me quedo con el espíritu. En el fondo, ¿el espíritu qué es? Es resolver el problema para historia inicial cero. Eso es lo que hay detrás de este espíritu. Entonces lo que voy a hacer, voy a trabajar con esta ecuación, no voy a trabajar con la ecuación completa, voy a trabajar con esta ecuación que es una parte de ella, y lo que voy a definir acá, bueno, esta es una versión integrada, recuerden que aquí me toca hacer una versión integrada, porque si estoy pidiendo que la historia sea cero, lo que se va a producir acá es un salto. ¿Ya? Entonces ahí la derivabilidad la parte temporal se va a perder rápidamente. Bien, entonces esto básicamente es lo que voy a hacer. Tener en mente que la solución fundamental van a ser básicamente soluciones de estas características, con historia inicial cero. Bueno, a pesar que este dibujito está así como suave, en la práctica no necesariamente es suave, aquí podrían haber unas puntas, ¿ya? Entonces, por eso uno considera la ecuación integrada, para suavizar, para que esas puntas no molesten, digamos. Bien, entonces, vamos con las definiciones. Recuerden que voy a trabajar con el problema con la historia inicial cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por solución débil? Bueno, una solución débil va a ser una función U continua, ¿ya? Que la integral de U esté en el dominio de A, y que FI integral de U esté en el dominio de B. O sea, en el fondo estoy asegurándome de que todos los pedacitos estén bien definidos. O sea, aquí necesito que esto esté en el dominio de A, y básicamente este esté en el dominio de A, pero este es suma de cositas, así que por eso aparecen ahí estos FI. Y bueno, básicamente la U satisface la ecuación, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué vamos a entender por buen planteo de esta ecuación integral? Bueno, vamos a decir que esta ecuación está bien planteada si para cada x en x existe una única solución débil y la solución depende continuamente del dato inicial. Entonces, esto, digamos, está recuperando, digamos, el espíritu de la solución fundamental. Entonces, recuerden que nos queda un desafío acá, es describir la solución fundamental desde el punto de vista de operadores. Entonces, aquí vamos a introducir la definición, que en el fondo es la definición de solución fundamental, que va a calzar bien con el buen planteo de la ecuación anterior. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que una solución fundamental en este contexto es una familia fuertemente continua de operadores acotados, que se extienden como el operador 0 hacia atrás, de 0, y que satisfacen estas tres cosas. Me centro aquí. 1 y 2, básicamente lo que estoy diciendo es que G de S de X es la solución asociada a la historia 0. Esto no cambia mucho con respecto a la definición de solución débil, ¿ya? Pero 3 quizás es la más relevante, porque 3 aquí trae algo
que es muy importante. Aquí sale una relación de conmutación entre la solución fundamental y los datos de la ecuación, que sería el A y el F. Entonces aquí yo quiero destacar lo que está acá, a la derecha. Esto que está aquí, yo le llamo una relación donde está interviniendo un 1, que es un 1 mágico. Este 1 que está aquí, lo voy a explicar qué es lo que significa, es un 1 realmente sorprendente, que es el que te permite, digamos, obtener la unicidad del problema anterior. Bien, entonces, ¿qué significa ese 1? Sí, antes de avanzar acá tengo que hacer una observación importante. Cuando el F es 0, recuerden que siempre tengo que recuperar lo que hay en la teoría de C0 semigrupo. Entonces, si aquí el F es 0, acá me va a quedar una relación que no se parece mucho a lo que aparece en la teoría de C0 semigrupo. Entonces, si esto es 0, lo que ocurre es que esta parte de acá me va a quedar igual a la parte de acá. Entonces se cancela el G, se cancela el X, y si uno deriva, me va a quedar AG de T igual a G de T A, siempre y cuando el X esté en el dominio de A, que esa es una propiedad importante en C0 semigrupo que la mencioné al principio. Entonces, de alguna forma, esta relación, digamos, trae escondida mucha información, ¿ya? Bien, entonces, bueno, lo que les decía hace un poquito, ¿qué es ese 1 mágico? Bueno, el 1 mágico lo que es una identidad, ¿ya? Pero la gracia es que yo la extiendo hacia los negativos como la función 0. Ok, entonces estos son los resultados relevantes en este contexto, que están en conjunto con el profesor Lucio, y dicen que básicamente este problema está bien planteado. Perdón, claro, si el problema está bien planteado, entonces si yo hago g de t de x igual a la solución de este problema en x, entonces eso me describe una solución fundamental asociada al operador a y f, en el sentido de la definición anterior. Y el inverso también, que es muy relevante, que dice que si yo tengo una solución fundamental, en el sentido de la definición, entonces g de x es la única solución débil asociada a la condición inicial x. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que acabamos de hacer aquí con estos dos resultados es caracterizar el buen planteo de esta ecuación en términos de familias de operadores. Bien. Entonces, algunas observaciones. Si la solución fundamental G es exponencialmente acotada, entonces, bueno, el símbolo corresponde a lo que debería ser. Esto es relevante. Si yo tengo una solución fundamental G, esta no necesariamente conmuta con el operador A. Esto es muy clásico de la teoría de C0 semigrupo, que aquí no funciona. Y básicamente no funciona, ya desde la definición uno podría ver que algo pasa acá. Fíjense aquí en esta expresión, aquí el A y el F vienen por la izquierda. Y resulta que acá, en la ecuación de abajo, el A y el F vienen por la derecha, pero vienen juntos. Entonces aquí hay una especie de conmutación junta. O sea, el A junto con el F pasan de manera ordenada hacia la derecha. De ninguna manera estas expresiones que están acá te dicen que pasan de a una, sino que pasan juntas. Y eso se puede ver, digamos, con ejemplos que no es llegar y conmutar por separado. Bien. También es esperable que existan ejemplos de soluciones fundamentales donde el A no genere ese cero semigrupo. Acá sí es mucho más razonable porque, como les decía hace un rato, el A tiene un carácter no acotado, pero el F también tiene un carácter no acotado. Entonces la parte mala que trae el A se la puedo arreglar con el F. Y este tipo de ejemplos son bastante usuales en la literatura, no exactamente con el problema que tengo acá, pero con otras perturbaciones donde el problema perturbado tiene buen planteo, pero el problema no perturbado no tiene buen planteo. Así que acá eso también se transmite, a pesar que todavía no hemos encontrado un ejemplo. Por lo menos es bastante esperable. Bueno, si el A genera C0 semigrupo, entonces la solución fundamental, en el sentido de la última definición que di, va a estar dada por esta relación, que es la relación de tipo Tanabe o Cayley. Ok, y ya para ir cerrando un poquito, aquí cuento algunas cosas que tienen que ver cómo uno reconstruye la solución
para cuando yo tengo dato inicial histórico, no cero. Entonces aquí, esta es la fórmula de variación de parámetros. Esta relación es bastante delicada a este nivel, porque cuando yo estoy trabajando en un contexto donde el F es acotado, esta parte siempre está bien definida acá. Pero en este contexto, así como está esta, tengo que tener mucho ojo porque la parte que no está acotada acá, eso quiere decir que lo que está entrando aquí tiene que estar en el dominio del operador que aparezca acá, digamos, que en el fondo son los BI. Y eso es delicado. Entonces, este objeto que está aquí no se puede llegar y plantear así a tonta y a loca. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estas son condiciones de tipo Nakagiri, en el cual lo que hace es que le pide una condición, una relación de la solución fundamental contra los BI que traen la parte no acotada y le pide este tipo de relación. Entonces, la idea acá es trabajar en el dominio del operador A, aplicar esto por la desigualdad de Holder, hacer un buen acotamiento y después extender. Bien, entonces este tipo de condiciones funciona muy bien. Por ejemplo, si lo que yo tengo acá es la perturbación del retardo, aparecen, por ejemplo, A fraccionarios, ¿sí? Funcionan muy bien, pero es importante que el A fraccionario, la fracción que aparezca en el operador tenga que ser estrictamente menor que 1. Entonces, por ejemplo, si aquí en el F colocara un A o algo que tenga que ver con A, esto ya no lo puedo aplicar y ahí tengo que usar otras cosas y, por ejemplo, se usa fuertemente ahí la conmutación que aparece. Pero bueno, lo que quiero recalcar aquí es que no es tan fácil plantear esta expresión y decir que esta es la única solución débil del problema, ¿ya? Entonces aquí hay que tener un cuidado bastante profundo. Y eso, digamos, es materia abierta todavía en el trabajo. Bueno, finalmente voy a terminar con el ejemplo para mostrarles cómo está operando la solución fundamental. Este ejemplo es bastante bonito porque es simple de resolver y ilustra muy bien cómo los operadores están funcionando por detrás. Entonces, vamos a partir con esta ecuación, que es la ecuación del calor unidimensional, para una barra de tamaño L, y que trae esta perturbación de retardo. Es un desfase combinado con un laplaciano. Entonces, tiene borde aislado. Bueno, aquí tiene una condición inicial y también una historia inicial. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es resolver el caso cuando la condición inicial es 0. Bien, y esto lo hacemos como se resuelven los problemas de Stirluville. Planteamos una solución del estilo variables separadas, ¿ya? Entonces, se toma la representación que me gustaría, se echa en la ecuación, y se llega a que estas dos presiones tienen que ser igual a una constante. Por las características de las condiciones de borde, uno llega a que la constante tiene que ser negativa, por lo tanto la escribo de esta forma, y no solo eso, sino que no puede ser cualquier valor, sino que tienen que ser de la forma menos npi sobre L al cuadrado, que son los valores propios de la segunda derivada en L2. Bien, entonces, para estos valores, las h que acompañan son de esta forma, y para estos valores propios, lo que acompaña, o sea, la ecuación que involucra la g, que esta g va a ser una función real, está dada por esto. Y aquí me detengo un poquito porque la g, evidentemente, le vamos a pedir que en 0 valga 1, le vamos a pedir que se anule para atrás, porque en el fondo recuerden que lo que quiero describir acá es la solución fundamental, entonces para la izquierda vale 0, en 0 justo vale la identidad, y bueno, y necesito que sea continua la cosa. Así que le pido estas tres condiciones como para ir en la línea de eso. Bueno, esta ecuación es delicada porque no es derivable siempre, ¿ya? Entonces aquí, como hay un salto, me va a quedar continua pero con unos pedacitos. Bueno, para evitarse ese problema, uno la plantea de manera integral, que este vendría siendo como una descripción de la G débil, digamos, y se resuelve. Bien, entonces lo que uno encuentra acá es la descripción de esta G, que en el fondo son exponenciales,
digamos, y combinaciones de ellas. Hay que resolver pedacito a pedacito. Primero creo que esto se ve bastante bien, o sea, por ejemplo, si yo parto en el primer intervalo, en el 0, 1, como esto viene t-1, entonces lo que yo tengo acá son valores negativos. Entonces, como en la parte negativa la g vale 0, entonces esta parte se anula y me queda, digamos, la exponencial clásica, que sería la que está aquí. Bueno, y después uno va inductivamente construyendo la g y aparecen estas expresiones, que no son tan relevantes. Es más relevante esta relación. Esta relación va a ser muy importante. Bueno, entonces, cuando uno ya tiene eso, lo que hace es superponer las soluciones y construir un objeto y ajustar las constantes n a partir de la condición inicial. Bueno, y esto es muy clásico de cuando uno resuelve la ecuación del calor en este contexto, donde se considera la base de L2 dada por estas funciones en la variable x. ¿Ya? Y con esas condiciones uno llega a que la solución de ese problema, digamos, debería ser, no sé todavía, debería ser algo de esta forma. ¿Ya? Recuerden que aquí los n son estas funciones seno que son base de L2. ¿Ya? Y bueno, aquí tengo una representación de la solución, pero no sé si es única, de hecho no sé si funciona, tendría que ir a chequear todo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí, en vez de hacer todos esos chequeos, vamos a decir, bueno, no nos preocupemos, realmente lo que aquí es de traer una solución fundamental, entonces lo que voy a hacer, voy a chequear que esta cosa, que en el fondo toma una función en L2, y hace esta operación, va a ser una solución fundamental asociada a la segunda derivada, y con retardo 1/2 el laplaciano por F0, donde el F0 es de fase en 1, ¿ya? El de fase en 1 viene, bueno, de la ecuación acá, digamos, de aquí de esta parte y también de la ecuación de aquí, ¿sí? El F sería laplaciano, segunda derivada, con un desfase en 1. Bien, entonces, eso es lo que tenemos que chequear. Bueno, no voy a chequear todo, solamente voy a chequear la condición más importante. Recuerda aquí la definición de solución fundamental, aquí son 3 cosas. La 1 y la 2 las voy a dejar de lado, se hacen de manera muy, muy similar a como cuando uno trabaja con la ecuación del calor y el C0 semigrupo asociado, así que me voy a concentrar en la 3. Que la 3 es digamos, el aporte más grande, porque aquí hay una cosa bien simpática, este 1 que está aquí, que uno dice, bueno, ¿y ese 1 qué es? ¿Qué es lo que hay aquí detrás? Bueno, me voy a concentrar en esa parte. Entonces, voy a recordar la relación que tiene la GN. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el F está en el dominio del A, en este caso en el dominio de la segunda derivada, eso quiere decir que este menos rho n cuadrado, que se puede cargar aquí a la F, se va a convertir en una segunda derivada. Entonces, básicamente aquí lo que hace es pasar este rho para acá. Si aquí, bueno, hay una identidad, la integral la voy a sacar fuera, está todo bien definido, no hay ningún problema, y aparecen estas 3 sumas, ¿ya? Y por definición aquí aparece g de tf más la integral de gs laplaciano de f más 1/2 esta cosa acá. Entonces fíjense lo que pasó aquí, que esto se dio vuelta. Esto es muy simpático. Esto cuando entra acá, lo que te dice en nuestra anotación es que se va a la derecha. Lo que te está diciendo es que está conmutando esto, ¿ya? Entonces hasta aquí vamos bien, porque aquí logramos la primera conmutación que es la definición, pero esta de acá, como que no está el 1. Uno dice, bueno, ¿y dónde está el 1 aquí? Bueno, uno se va con calma acá. Entonces lo que vamos a hacer va a ser trabajar este término. Entonces miren lo que pasa. Si uno acá traslada la integral, le va a quedar esta descripción, pero la g, recuerden que anula para atrás. Atrás del 0 anula. Así que esta parte de aquí se convierte en la parte de menos 1 a 0, se cancela, se va, porque la g anula para atrás. Y acá me queda la integral de t-1 hasta t-1. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno toma el 1 mágico, que yo le llamo, entonces el 1 mágico, ¿qué es lo que hace? Miren, si yo aquí reemplazo por esta expresión, ¿qué es lo que pasa? Que esta cosa va a anular si el S está por arriba de t-1. ¿Por qué? Porque si el S está por arriba de t-1, esta expresión se me hace negativa. Y este 1 mágico, acuérdense que anula para la izquierda. Entonces, de aquí para acá, tengo esta igualdad, que esa igualdad la hace el 1 mágico, y eso realmente es lo que aparece en la tercera propiedad de la solución fundamental.
Entonces aquí le exhibo cómo está operando por detrás la solución fundamental en este ejemplo que es bastante, yo lo encuentro bastante simpático. Bueno, conclusiones de esto. Bueno, la conclusión es que la expresión que tomé al principio es solución fundamental y por lo tanto, bueno, vamos a tener unicidad y todo, digamos, ya. Y aquí no te tienes que desgastar con verificar eh, que tu expresión es solución realmente, de qué tipo, tampoco te tienen que desgastar con la unicidad, así que es una forma bastante efectiva de abordar problemas concretos. Bueno, eso es lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias, Felipe. Los invito a todos entonces a usar sus manitos virtuales para aplaudir o derechamente aplaudir al charlista abriendo sus micrófonos, ¿ah? Porque reconforta un poco escuchar a la gente. Así que dejo el micrófono abierto a preguntas, ¿ah? Láncense nomás, abran el micrófono y pregunten. Si es que se arma la chacra, ordenaremos levantando las manos. Aquí ya me sale que alguien levantó la mano. Ajá, Juan Carlos, adelante nomás, abre el micrófono. Primero que todo, gracias Felipe por la charla. Segundo, hay unos autores que trabajaron este tipo de problemas, Batkai y Piacera, Sí, no sé si te suenan. sí. El enfoque que ellos le dan, que es convertir esta ecuación en un problema de primer orden sin retardo, básicamente, ¿lo recuperan ustedes? O sea, mira, no lo he intentado. Balkai lo hace con el operador F acotado. Me parece que van a aparecer hartos problemas ahí. Entonces, no lo sé. Yo creo que es un camino a explorar, pero me imagino que por alguna razón Balkai tomó el F acotado. No creo que lo haya hecho porque estaba de moda en ese tiempo el F acotado. Tomó el F acotado probablemente porque tiene que definir bien los espacios. Y un no acotamiento ahí te puede producir mucha perturbación, pero así como respondiendo, no lo sé. Es un camino, reducir ese problema a uno de primer orden y a aplicarle la maquinaria de C0 semigrupo. Bueno, es importante mencionar ahí que, bueno, las herramientas de Balkai, a pesar que son muy buenas, tienen una debilidad fuerte, que no te permiten recuperar bien la fórmula de variación de parámetros de manera explícita. O sea, la fórmula de variación de parámetros te la va a entregar en términos de un C0 semigrupo que está enredado ahí entre el A y el operador F, entonces, si no entendí ese objeto, menos vaya a entender una representación de variación de parámetros. Entonces, por ejemplo, ese camino, yo lo he tratado de evitar, por esa razón. Y me parece que Kai Liu también lo hizo así, porque él cuando trabajó en su contexto de ecuaciones estocásticas necesitaba hacer estimaciones. Entonces necesitaba estimaciones de la parte lineal. Y tener todo enredado ahí en una reducción, no sé si sea tan óptimo. Eso, gracias. Y la segunda pregunta con respecto a lo que estabas diciendo. Cuando uno aborda problemas no lineales, porque aquí tu problema es lineal, cuando uno aborda problemas no lineales, necesita cotas de las soluciones fundamentales correspondientes, tanto en C0 semigrupos. Sí. ¿Ustedes han obtenido cotas de estas soluciones fundamentales? ¿En algún espacio? No, nada de eso, porque como te digo, estamos recién definiendo el objeto, digamos. Estamos peleando con definir el objeto inicialmente. Entonces, eso sería... Bueno, hay trabajos sí donde se obtienen cotas de este tipo de problemas, pero básicamente son de tipo perturbativo. O sea, le piden, no sé, por alguna condición de decaimiento al C0 semigrupo y perturban el operador de retardo. La perturbación del operador de retardo es lo suficientemente buena como, por ejemplo, para que ese decaimiento no te cambie. O sea, en general es el tipo de trabajo que hay, pero de manera general, por ejemplo, obtener cotas, no sé, de tipo polinomial por tener alguna condición de tipo espectral, yo no, por lo menos no he visto ningún tipo de resultado en este contexto. Porque, como te digo, o sea, si tú partes siempre que el
tiene una parte de generador S0 semigrupo, no va a llegar mucho más lejos de lo que te produce la teoría de S0 semigrupo, digamos. Entonces, básicamente, por lo menos en este contexto así, no hay nada, digamos. General. O sea, si vas a encontrar trabajos de perturbaciones, las conocidas, por ejemplo, con los desfases, con los promedios históricos. Eso sí vas a encontrar trabajos de ese estilo. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante nomás. A ver. Si nadie más se anima, yo tengo una. ¿Sí? Jorge. Yo otra. ¿O tú primero? No, adelante nomás. Dale. A ver. Bueno, gracias por la exposición. Yo tenía una pregunta más puntual y otra medio vaga, pero ingenua. Cuando tú diste el ejemplo de la ecuación del calor, el hecho que tu función sea el producto tensorial de dos funciones quedó como una hipótesis, que después parece que funcionó, y yo estaba tratando de relacionarlo con el caso discreto finito, en que tienes la variable continua t, pero x es discreta. Y en ese caso lo que es como inmediato es que tu función está en el espacio producto tensorial, y de ahí tú llegas en el caso clásico a que tienes una exponencial del operador del laplaciano aplicada a lo sub cero. Entonces no me quedó claro, o me confundí a lo mejor del rol de eso que parecía que era una hipótesis en tu caso. Vale, sí, no sé cómo llamarle, no sé si esa palabra se usa, pero sí, le llamo machete. Machete, o sea, uno parte y machete sin pensar nada, hasta que llega algo que le es familiar. Y eso que es familiar lo toma y verifica que está dentro de un contexto adecuado. Entonces, la ecuación inicial la tomé, le hice machete. A ver, déjame ir un poquito. Mira, tú partes de la ecuación, aquí, y aquí vamos machete, suponiendo cosas, sin pensar mucho, pum, llega a expresión hasta que llega un momento que dice, ok, esto tiene esta forma. Y toma este objeto y dice, este me la juego, este es el que me sirve. Y después con este objeto trabaja. No sé si respondo tu pregunta. O sea, y a posteriori tú verificas que está bien, pero fue como una heurística. Exacto, sí, creo que esa es la mejor palabra que he tenido. Fue heurístico al principio y de aquí para abajo, pum, le aplica la herramienta. O sea, que a lo mejor merecería una justificación como más desde arriba, sí. Pero, sí, esto se puede ir justificando paso a paso. Pero lo inmediato lo que te interesa finalmente es construir la solución fundamental, digamos. O sea, saber cuál es la solución fundamental a la sociedad. Así que una vez que ya la encontraste, ganaste, digamos. Ya. La ecuación de calor también se resuelve con una manera de resolverla así, digamos. Aunque los trabajos más clásicos verifican cada cosita, digamos. Ya. Ahora, una cosa, pregunta ingenua, el ejemplo, la variante guagua con un espacio de la variable x que es finito, discreto, la problemática que tú contaste parece que no es trivial igual. O tú has mirado el tránsito, el t es continuo, no. Pero el x es discreto, pues estaría es un nodo de un grafo, por ejemplo. No, la verdad que ahí sí que no tengo idea qué pasaría. Sí, porque la ecuación del calor, en vez de resolverla en una barra continua, tú la puedes resolver sobre los enteros, sobre z, sobre un polígono circular. Entonces, toda esa problemática del retardo, yo no la conozco en ese caso, pero a lo mejor hay trabajos que pueden servir de link o de variante guagua. Te entiendo. Sí, eso sería interesante conocer, digamos. La verdad que nunca he trabajado en un problema de ese estilo con variable espacial discreta en el contexto del calor. Podría ser interesante linkearlo acá, digamos, para ver cómo se definen esos objetos en este contexto, digamos. Ya. Ajá. Sí. Mira, ahí si nos comparten las referencias, por ahí se puede mirar. Bueno, sí te puedo pasar la charla, digamos. Ya, ok. Las para publicarlas también, esas quedan todas en una carpeta Dropbox que está para todo el mundo. De veras. Ya. Quedan disponibles. Vale.
En todos los anuncios que mando va el link a la carpeta Dropbox, para que no lo olviden los asistentes. Ya. No nos hemos quedado. Oye, y la última otra era que esos semigrupos que a veces te salvan la vida, uno los puede mirar más geométricamente como análogo de los subgrupos a un parámetro en un grupo de Lie, pero aquí estás como en un monoide, algo así como un monoide de Lie. Esperaría uno, en dimensión infinita. No sé si eso le han sacado trote en la literatura, porque típicamente son como de difusión, así que los operadores no son inversibles, me temo. No. Salvo la identidad. ¿O qué? Claro. Sí, no, la verdad que ahí no conozco mucho sobre ese mundo, digamos. Porque sería un análogo de tener el monoide de las matrices, de los endomorfismos en espacio vectorial. Ya. Y ahí tú tienes semigrupo. Ya, te entiendo. Sí, podría ser interesante ver, digamos. O sea, cada vez que hay una estructura operacional, digamos, desde el punto de vista, como el estilo C0 semigrupo, siempre va a encontrar una estructura, digamos, de este tipo, digamos. Solo que hay que descubrirla. No es tan fácil descubrir la estructura desde el punto de vista operacional. Cuesta un poco. Ya. Ya, pues gracias. Gracias, eso era. Gracias. ¿Más preguntas? Ahora sí que parece que nadie se anima. Ya, te tiro una última entonces. Pero desde mi punto de vista ignorante, voy a hacer una pregunta ingenua, como le gusta decir. Me da la impresión de que es un poco bestia esto de poner condiciones iniciales a 0. Y se ve claramente que el 1 mágico depende fuertemente del hecho de que la condición inicial es 0 y exactamente 0. Sí. ¿Qué imaginas que sería el 1 mágico si la condición inicial es otra? ¿Es un escalamiento del 1 mágico nomás o es algo más complicado? Ahí sí te aparece una convolución. Es una convolución. Te aparece, tendrías que tomar el caso 0, ¿ya? Y le tienes que sumar algo. Ese algo va a ser una convolución de lo que tienes acá abajo, con una especie de este 1 arriba, ¿sí? En el 1 arriba. A ver. En el fondo, o sea, claro, la convolución suena complicado, pero en el fondo no es tan... Sí, mira, aquí te voy a mostrar la expresión, es la convolución, mira. Aquí, mira. Este sería el caso con la historia 0, ¿sí? Entonces tú quieres levantar a una historia más arriba, digamos, ponle que estás tomando una constante aquí que no sea la 0. Entonces aquí lo que te va a aparecer es esta convolución y aquí tienes que colocar el 1. Ese 1 mágico, ese 1, pero este 1 que está acá arriba. ¿Sí? Entonces el 1 tienes que cambiarlo un poco. Tenés que tomar es que no sé cómo llamarlo, porque ya no es un 1, es un contra 1. Tendrías que tomar la historia inicial, que sería una constante, piensa tú, porque me estás moviendo acá, y tienes que extenderla hacia adelante, hacia 0, y eso tienes que echarlo aquí, a esta expresión, y esta convolución es la que te reconstruye la original. Esa es la relación que hay ahí. Quizá esto se puede ver más fácil cuando uno le aplica la transformada de Laplace, esa relación que hay. Ahí se logra entender un poquito más, porque cuando le sacáis la transformada de Laplace de esto, esta cosa de aquí te aparece multiplicando. Entonces, en el fondo, efectivamente, hay una multiplicación como lo mencionaste, ¿sí? Pero está al otro lado. Al otro lado, claro. Al otro lado, sí. Vale, gracias. Ok, pues, si no hay más preguntas, entonces agradecemos una última vez, de forma virtual o con micrófono, como les parezca mejor, a Felipe.